Bien, A ver, a ver, buenas. ¿será que Santi, hay? ahora sí, ¿se escucha? Hola Nico, ¿Cómo andas, Santi? muy bien hermano vos. Bien, bien, bien. Bueno, primero, antes que nada, agradecerte, decirte que es un honor tenerte acá compartiendo información de gran valor. Eh, y bueno, muchos te conocemos, otros te conocemos pocos, algunos no te conocen, así que no sé si quieres contarnos un poco de vos. Bueno, dale Nico, con gusto y obviamente también agradeciendo también la invitación y ahí el espacio. A pesar de que llegamos ahí un poco a media máquina, anduve desde ayer ahí un poco con dolor de garganta, bastante decaído, así que acá remontando. Estamos, estamos todos iguales. Tal cual, tal cual. Así que bueno, dale, tomo ahí el pie para presentarme, Nico. Buenísimo. Y bueno, sí, como has dicho ahí, yo soy Santiago Bulino, soy médico, soy gastroenterólogo, podría decirse que especialista en endocannabinología, eh, sobre todo por diversas formaciones, ahí de diplomaturas internacionales que he hecho en el tema, y bueno, a través de eso también llegué a conformar la comisión directiva de lo que es la Sociedad Latinoamericana Interdisciplinaria de Cannabinología, con referentes del cannabis medicinal de los países más importantes acá de Latinoamérica. Ahí estoy como vocal titular, pero bueno, mucho antes incluso de ser médico, ya por los primeros años de la Facu, eh, ya habíamos empezado a cultivar, así que antes que médico, cultivador, Y, 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 y y gracias líder, sobre todo a ese inicio en el cultivo y a empezar a leer a Cervantes y aprender lo que era el cultivo y aprender que se podían combinar genéticas y que se podían hacer semilla y lo que era estabilizar una variedad, etcétera. Podría decirse que también que criador, si es que realmente se requiere un título para eso, ¿viste? Por ahí no soy tan de poner el sello de este es criador, este no, brillo, ¿no? claro, líder desde antes de nacer. Claro, claro. Que bueno, por ahí lo vi conectado a Iván también. Iván ya hace muchos años, ahí por el 2012, no sé, más o menos, me había hecho llegar un clon de Star 99, que en ese momento era muy, muy difícil conseguir variedades. Yo recién estaba aprendiendo a hacer clones, le había intercambiado por una Super Lemon Haze que no agarró vuelo. ¿De Y qué bueno, banco, Santi? Esa genética que nombrás, ¿de qué banco no sabes? le llaman seeds. Se llaman sí. Y esa, Acá, bueno, en ese momento era muy difícil conseguir variedades y esa fue como la primera variedad de banco, digamos, que conseguí. Y la crucé por una White Widow de Dutch Passion también que había conseguido en ese momento, semillas, y salió la Dr. Harry, que fue, bueno, por ahí la primera variedad que, que hice y que hasta el día de hoy mantengo hace más de 10 años, entre muchas otras. Eh, y que bueno, me valió el apodo también, ahí muchos me conocen como Doctor Harry también. Doctor Harry. Sí, lo escuché, lo escuché. Aguanta el Doctor Harry, dice Iván por ahí. Gracias, Bueno, Iván. Pero bueno, rescatando un poco ese ánimo, ¿no? De los cultivadores, de que era un ambiente muy diferente a lo que es hoy por hoy, ni mejor, o sea, no para ponerse en comparación, ni para decir, che, lo que estábamos antes somos los dueños de la planta, todo lo contrario, creo que quienes estaban desde siempre cultivando tienen la responsabilidad o el deber de poder transmitir valores también a personas que se inician en el cultivo, en el rubro del cannabis, en la medicina del cannabis, en todo lo vinculado a ello con un ánimo de abrazar y construir juntos y no de, che, yo estoy antes, no me vengan a ganar terreno, me van a desplazar, ustedes no tienen nada que ver con esto, no, como ese no, no creo que sea el espíritu. no, 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 totalmente.
Es la unión, digamos, es lo que nos va a llevar a grandes cosas, digamos. Eh, Así que, bueno, ya nos contaste esa parte tuya de Breeder, de que tenés alguna genética ya con 10 años de laburo, supongo estabilizada, y, y bueno, preguntarte cosas básicas ahora sobre una pregunta, la pregunta del millón. ¿Qué sucede cuando fumamos una cepa normal, recreativa, que está al alcance de todo hoy, con grandes concentraciones de THC? ¿Qué sucede en nuestro organismo? ¿Qué sucede en nuestro cerebro, en nuestro sistema endocannabinoide? Bien, muy buena y parece muy simple, pero al mismo tiempo es realmente compleja la pregunta. Uno podría estar hablando horas con respecto a eso, pero bueno, como decís, una variedad recreativa que puede estar al alcance de todos. Hoy por hoy sabemos que la enorme mayoría de las variedades que andan circulando de THC son casi exclusivamente de THC o predominantemente dentro de sus cannabinoides. Nosotros acá en la clínica tenemos la suerte de, bueno, de poder analizar. Hola Eli, ¿cómo estás? De poder analizar flores y extractos y vemos que la enorme mayoría de las flores de THC tienen concentraciones variables de THC. Te diría que van desde el 10% de THC hasta el 20, 21. Ahora, por ejemplo, estuve analizando en la última Copa Cata eh, las variedades y la más fuerte midió 21, Muy 21% bien. de THC y al mismo tiempo decimos, wow, qué fuerte, ¿no? Como, cuidado, sello, cuidado, alto en THC, el sellito negro, Danger, ¿no? danger. Pero al fin y al cabo, independientemente de la concentración en la que esté, en este caso, esta flor, no siempre va a ser representativa de la dosis que nosotros vamos a usar. Y es muy simple, digamos, no es lo mismo fumarse un porro entero de un cannabis del 20% que fumar una seca. O sea, no es lo mismo tomarse un ibuprofeno 600 que un ibuprofeno 400. Claro. Entonces, desde ese lugar también es importante que como usuarios tratemos de tener una perspectiva desde Es importante eso, resaltar eso, sobre todo que ustedes lo hacen, de analizar para saber, para poder decir que estamos ejerciendo el derecho a nuestra salud, saber qué estamos consumiendo, digamos, analizar eso y bueno, nada, resaltar eso. por supuesto que está bueno saber qué concentración tiene eso, pero bueno, tampoco es que es necesario y no necesariamente uno va a estar ejerciendo el derecho a la salud cuando está fumando cannabis por un fin recreativo o solamente por el hecho de tener un análisis. Sí, obviamente tenemos derecho a un control de calidad adecuado de cualquier producto, sea de uso recreativo, de uso medicinal, un alimento, cualquier cosa que vayamos a meter en nuestro cuerpo, tenemos derecho a saber qué es o a saber qué no es y no consumirla por eso. Eh, pero bueno, volviendo un poco al tema del análisis nosotros vemos que la enorme mayoría de estas variedades que tienen THC tienen menos de 0,2% de CBD, o sea, prácticamente nulo. No como algo bueno ni malo, digamos, simplemente como algo que está ahí. Y después, bueno, hay variedades y es relativamente frecuente encontrar que tengan un 3, un 4, un 5% de CBG, de cannabigerol. Recordemos que el cannabigerol es el cannabinoide madre que se le llama, o el primer cannabinoide que se sintetiza dentro de la planta de cannabis. En la planta, en los tricomas, o sea, nosotros tenemos un tricoma glandular hacia acá, que tiene el pedículo, tiene la cabeza acá, y acá hay algo que se llama disco celular, que son un grupito de células de forma así de disco, tal cual, así como la tapa de este frasco. Que eso empiezan a sintetizar acá adentro, empiezan a sintetizar los cannabinoides. Sintetizar podríamos, compararlo con cocinar, ¿no?
donde yo agarro un ingrediente, le pongo otro ingrediente y tengo un nuevo elemento, ¿no? En este caso una nueva molécula. La planta de cannabis lo que hace es, a partir del ácido olivatilacético y una enzima que es la CBG sintetasa, genera ese primer cannabinoide que es el CBG, y después de eso se van a ir desprendiendo los otros. Tengamos en cuenta que hay más de 100 cannabinoides conocidos en la planta, dentro de los cuales están los cannabinoides mayores, que son el CBD y el THC, porque están en mayor concentración, porque son los más estudiados, porque son los que más se sabe cómo interactúan en el sistema endocannabinoide, que ya vamos a llegar a esa parte. Pero 100, Entonces, 100 cannabinoides conocidos, decís vos. más, descritos hay 125 cannabinoides. Pero bueno, decimos que hay más de 100 porque realmente muchos son menores, están en concentraciones muy chicas, no se sabe realmente los efectos que tienen, y por eso tratamos de manejarnos por ahí, sobre todo apuntando a los cannabinoides mayores, cannabinoides que por ahí son un poco más frecuentes y que sabemos ciertos efectos terapéuticos que puedan llegar a tener y que también se desprenden del CBG, como pueden ser el CBDB, el THCB, el CBN, que en realidad es producto de la degradación del THC. No es que las plantas sintetizan el CBN, o el delta 8, que está en muy pequeñas concentraciones en la planta, pero que muchas veces se lo sintetiza en laboratorio a partir de CBD o de otros precursores para quedar por fuera del margen de la ley y así poder generar productos, lo cual creo que tampoco está bueno. Entonces es realmente compleja la síntesis, y vuelvo al tema de que es muy poca la concentración, o nula prácticamente, de la enorme mayoría de las variedades que andan dando vuelta de CBD. Reitero que esto no es ni bueno ni malo, o sea, mucho tiempo dijimos, che, pero está bueno que tengan CBD las variedades, porque contrarresta el efecto del THC, tiene menos efectos adversos. Un poco, digamos, desde el folclore, ¿no? De la cultura canábica, que por supuesto tiene un montón de sabiduría también, y debe macharse, digamos, debe unirse con la ciencia, y ese es un poco ahí el desafío lindo que tenemos las personas que estamos en esto, creo yo. Entonces, ahora se sabe que como el CBD y el THC se metabolizan, o sea, se degradan en nuestro cuerpo para eliminarse en lugares muy similares, muy cercanos, que es en el hígado. Hay algunos estudios, se descarboxilan. La descarboxilación es un proceso que tiene más que nada que ver con procesos que puede ser principalmente térmicos, pero también pueden ser ácido-base, o también pueden ser por radiaciones, pero es un proceso donde un grupo carboxilo desaparece y un cannabinoide que era ácido, como por ejemplo el THC ácido, pasa a ser neutro, THC solo, digamos. Pero lo que hace el hígado, como lo hace con un montón de sustancias que nosotros consumimos, las agarra, las recibe, como que las digiere, por así decirlo, pero más a un nivel molecular, captándolas desde la sangre, y las transforma en otra cosa para que se eliminen, porque si no, imagínate que eso quedaría dando vueltas infinitamente por nuestro cuerpo. O sea, no, la vida no sería viable sin eso. Entonces, como el CBD y el THC se metabolizan, o sea, se digieren, vamos a decirlo como un término por ahí más entendible, en el mismo lugar, estamos viendo que estudios bastante serios, recientes, muestran que usar CBD junto con THC no es que anule el efecto del THC, sino que al contrario lo potencia, desde el lugar desde que el efecto es más fuerte y más duradero también. Y al mismo tiempo, desde ahí puede ser que incluso en la carga total de cannabinoides que nosotros usamos, puedas tener hasta incluso más efectos adversos. Va a depender mucho de la cantidad que uses, si estás usando otros fármacos, si tenés alguna enfermedad hepática previa, etcétera, etcétera. Es complejo, pero digo, hoy por hoy, lo que me interesa que se lleven es que hoy por hoy la enorme mayoría de las variedades de THC tienen solo THC, no tienen nada de CBD, que el CBD no es
que te inhibe el efecto del THC, sino que incluso se está demostrando que lo aumentaría. Y que bueno, que hay que tener precaución como siempre y como todo con variedades de alta concentración de THC, entonces para uno disminuir los daños que puede causar por el uso inapropiado o el abuso exceso. de los cannabinoides, siempre ir de a poquito, una, dos secas, paro, miro el efecto, capaz que con eso ya digo, estoy bien, no necesito más. Pasa lo mismo con el alimento, cuando estoy comiendo, como, si como todo apurado, me lleno la panza enseguida, no disfruto la comida, no me siento saciado y sigo comiendo, y cuando me baja y realmente el proceso neurohormonal que secreta hormonas los nervios dicen, che, ya estás lleno, ya comiste, cuando sucede resulta que no te podés mover de todo lo que comiste. Bueno, en este caso lo mismo, digamos, para no tener efectos adversos de pasarse de dosis, generar más tolerancia y mayor dependencia, aumentar los efectos adversos, siempre usar pequeñas dosis, esperar un minutito que dé la vuelta y eventualmente puedo seguir usando, pero bueno, no hacerlo por hacerlo, digamos, sí tener un fin, un para qué en eso. Claro, claro, claro. Entonces, volviendo otra vez a la pregunta, ¿qué pasa cuando fumamos estas variedades con THC? Ahí, en la planta, el THC habitualmente está en esta forma ácida, como vos decías, Nico, y con la combustión se descarboxila, o sea, de ácido pasa a neutro, entra en nuestro sistema respiratorio junto con un montón de otros componentes, o sea, la planta, por ahí preguntaban algo de terpenos, la planta termina teniendo más de 500 principios activos, sumando terpenos y cannabinoides solamente, habitualmente se encuentran más de 300 terpenos en la planta, si bien también hay 10 o 15 que son los que más habitualmente se encuentran, como el humuleno, el alfa-pineno, beta-cariofileno, limoneno, linalol y un par más. Y todo eso ingresa volatilizado, se ha hecho gas en nuestra vía respiratoria, junto con un montón de otras sustancias también que se le dice sustancias no deseadas, como son lípidos, ceras, clorofila, sales, cosas que no estamos buscando eso. Claro. Y eso hace también que el humo del cannabis sea muchas veces muy pesado. Y por eso también tenemos muchos efectos adversos. Gracias, gracias, allá Cultivaires, Gastón, un abrazo entonces, que nos hace los análisis, a la Bella ahí que se unió recién. Entonces, eso muchas veces también trae muchos efectos adversos y hay que tenerlos en cuenta. Por ejemplo, Y ansiedad puede ser, Santiago. por supuesto, digamos, o sea, muchas veces haciendo el ReproCam, la gente pregunta, che, pero yo uso cannabis porque no puedo dormir, entonces fumo. Y la pregunta es, che, pero ¿fumás para dormir o no podés dormir si no fumás? Todo lo que es la línea de investigación, ansiedad y cannabis es muy grande y es muy compleja. También llevaría un buen rato explicarlo, pero a grosso modo, un concepto que por ahí está bueno saber es que los cannabinoides tienen algo que se llama efecto bifásico, que también muchos otros fármacos lo tienen, que tiene una forma de curva según la dosis que yo use y según el tiempo que pasa y obviamente según la tolerancia que tenga esa persona o la sensibilidad que tenga esa persona a la sustancia. Entonces, la mayoría de las veces, una dosis baja de THC, estamos hablando de menos de 10 miligramos, lo que sería media seca de un porro más o menos fuerte, suele tener un efecto ansiolítico, y una dosis alta, por encima de 15 miligramos, que a veces llega a 100 miligramos o más, suele tener un efecto ansiogénico, o sea que genera más ansiedad todavía. Por eso también nos da euforia, nos da esa sensación de excitación, de mucha creatividad, porque genera una hiperestimulación y eso es propio también del síntoma de la ansiedad, que puede, o sea,
esa euforia puede tener beneficios, digamos, del hecho de que puede ser placentero y ya es un beneficio, y el derecho al placer es un derecho, digamos, también. Por eso, no solamente el uso medicinal del cannabis, sino el uso por placer es un derecho que debemos tenerlo en cuenta a la hora de argumentar en esto, pero bueno, también tenemos que saber, digamos, cómo elegir y cómo hacer el mejor uso de eso para no tener efectos adversos y al fin y al cabo tener un efecto displacentero, ¿no? Porque si vos me decís, che, yo fumo porque me baja la ansiedad, pero resulta que fumás una cantidad muy grande, te genera más ansiedad, te genera más tolerancia, o sea que necesitas más dosis para tener el mismo efecto. Ahí podemos charlar un poquito de las luces UV, pero bueno, no me quiero ir. Y cuando yo tengo mucha tolerancia, que estoy muy acostumbrado a fumar todos los días, altas cantidades, etcétera, empiezo a generar una dependencia de esa sustancia, sea la que sea. Y esa dependencia me va a dar, lógicamente, principalmente ansiedad, acompañado de irritabilidad, acompañado de insomnio, entre otras cosas, puede ser que dé astenia como un cansancio prolongado también, el típico, che, yo no arranco el día si no fumo un porro. Entonces, desde ese lugar, eso que era en su momento un derecho al placer, que yo lo estoy haciendo, con todo el derecho del mundo, por supuesto, con un fin específico, termino teniendo el efecto contrario por un mal uso de la planta. Entonces, bueno, ahí es justamente donde el acceso a la información nos viene a dar, no necesariamente a usarlo mejor o peor, pero por lo menos a decidir y a ser más libres con respecto a eso, porque al mismo tiempo, si yo no soy libre de hoy decidir, che, no fumo, pierdo también mi libertad y eso tampoco está bueno. Uso responsable también. Total, cannabis para la salud, uso adulto, sí, sí, sí. Y entonces, siguiendo un poco por ese camino que fumamos, entra por las vías respiratorias, llega al alvéolo, la membrana que está en contacto con los vasos sanguíneos del pulmón, y ahí, ¡cluc!, muchos de estos componentes, no todos, pero muchos, pasan a la sangre, otros no pasan a la sangre y se quedan almacenados en los alvéolos y eso genera inflamación porque los alvéolos lo tienen que limpiar. Lo mismo que pasa cuando quemamos en la pipa y vemos que queda una resina adentro, pasa lo mismo en los pulmones y eso el pulmón lo tiene que limpiar. Entonces, bueno, es un trabajo para el cuerpo, es una inflamación y es algo que también debemos tener en cuenta, sobre todo que tiene que ver no solo con los cannabinoides, que los cannabinoides serían una parte más pequeña de esa, sino con un montón de otras sustancias indeseadas propias de la combustión. Una vez que ese THC neutro ingresa al torrente sanguíneo, va a dar vueltas por todo nuestro cuerpo y va a impactar en lo que se llaman los receptores endocannabinoides. El sistema endocannabinoide es un aparato que es realmente complejo, y está formado por una serie de receptores en donde, como si fueran una cerradura, están ahí esperando que venga algo y viene en este caso el THC como una llave y ¡cluc!, entra y abre eso y hace que la célula empiece a tener un efecto específico que puede ser desde eliminar un impulso neuronal, secretar una hormona, generar algo a nivel gastrointestinal como una secreción de alguna sustancia. Es muy diverso, muy complejo. El sistema endocannabinoide está en todos los tejidos del cuerpo, por eso no tiene efecto solamente a nivel del sistema nervioso y a nivel central. Interrumpo, perdón. ¿Las ratas tienen el mismo sistema endocannabinoide que nosotros? Muy buena pregunta. Todos los mamíferos tienen sistema endocannabinoide. No todos los sistemas endocannabinoides de todas las especies son iguales, incluso no todos los sistemas endocannabinoides entre los humanos son iguales, y hay de hecho bastante diferencia, sobre todo en lo que son sistemas endocannabinoides entre varones y mujeres, por ejemplo, ¿no? Pero a grosso modo sí, las ratas tienen sistema endocannabinoide
De hecho, acá en la universidad tenemos una línea de investigación con la doctora Eugenia Oliva, que aprovecho para mandarle un abrazo, que estamos estudiando síndrome metabólico, que es una enfermedad inflamatoria que generalmente se asocia a enfermedades cardiovasculares, hígado graso, hipertensión, diabetes, obesidad, que viste que hay personas que tienen una o todas de esas combinadas en mayor o menor medida, y eso tiene que ver con la inflamación, y el sistema endocannabinoide tiene mucha relación con eso. Así que bueno, venimos teniendo muy buenos resultados con algunas variedades, con algunos perfiles de fitocannabinoides, y con otros no. Incluso venimos teniendo efectos negativos, que bueno, tiene un poco que ver con esto que decíamos probablemente del efecto bifásico. Entonces, como decíamos, está el sistema endocannabinoide con sus receptores como una cerradura, vienen los fitocannabinoides, que son los que están en la planta como una llave, clac, los abren, ¿no? Pero aparte de esos fitocannabinoides están los endocannabinoides, que son sustancias muy similares, pero que las secreta el propio cuerpo, o sea que el cuerpo sintetiza sustancias muy similares a lo que sintetiza la planta. Y los hace generalmente para tener una reacción frente a estímulos del ambiente, como puede ser una situación de estrés, por ejemplo, estar en el medio de la selva y encontrarse un tigre y tener que salir corriendo. Por supuesto, tienen funciones muy arcaicas, muy primitivas, que bueno, nuestra cultura en su evolución justamente hoy está teniendo un montón de problemas de adaptación al medio, porque como que no se condice lo que nuestro cuerpo siente con respecto al estímulo, ¿no? Y por eso también toda la línea de estrés y cannabinoides es muy grande. Pero también estos endocannabinoides se liberan principalmente frente a estímulos de placer, como pueden ser comer, dormir, dar y recibir afecto, tener relaciones sexuales, etc. Entonces, muchas veces, como nosotros ya tenemos esas sustancias en nuestro cuerpo, si es muy excesivo lo que se agrega de afuera, puede ser que empecemos a vivir, o sea que yo tengo acá los endocannabinoides que vienen trabajando con mis receptores y de repente tengo 200 fitocannabinoides que se quieren meter acá, este endocannabinoide que va a decir, uy, se llenó acá el rancho, yo me voy. ¿Para qué sigo empujando acá si no puedo entrar? Entonces el cuerpo empieza a sintetizar lo que se llama una regulación hacia abajo, empieza a sintetizar menos endocannabinoides y eso también nos puede traer efectos adversos. De hecho, por ejemplo, el síntoma de anedonia, de sensación de no tener placer frente a ningún estímulo, o si no fumaste, o el mismo insomnio, la misma irritabilidad, pueden llegar a tener que ver con eso. O una hiperalgesia, sentir demasiado dolor frente a estímulos que no lo son, y de ahí derivan, por ejemplo, está la teoría de que el síndrome de intestino irritable, la fibromialgia, ciertos tipos de migrañas, tienen que ver con ciertos déficits de endocannabinoides que con estímulos que a la mayoría de las personas les son indiferentes y no les generan síntomas, a otras personas sí les van a generar un síntoma y claro, van al médico y le dicen, che, pero no tenés nada, eso es de la cabeza. Simplificándolo, ¿no? Sí. No quita que el síntoma esté, y por eso también la suplementación con fitocannabinoides puede tener un rol terapéutico importante en esos casos. Entonces, bueno, como decíamos, una vez que el THC entra en el torrente sanguíneo y empieza a interactuar con este sistema endocannabinoide, vamos a tener un montón de efectos. Puntualmente el THC es uno de los cannabinoides que más afinidad tiene, es como que una especie de, para ponerlo en palabras, como de magnetismo, o como la llave una de las llaves que mejor encaja en los sistemas, en el grupo de receptores endocannabinoides, sobre todo CB1, que son los que están en el sistema nervioso central principalmente, y el CBD, que funciona de una forma muy diferente,
actúa principalmente en lo que son los receptores CB2, que tienen más que ver con con el sistema inmune, y de ahí toda la utilidad que tienen en la inflamación. Bien, bien, bien. Buenísimo, buenísimo. Estaba asimilando todo, pero es muy buena la información. Este, y bueno, no sé si hay alguna pregunta por acá, ¿no? Hoy preguntaban de las luces UV. Exactamente, está muy buena la pregunta. ¿Qué pasa, digamos, con respecto al cultivo y sobre todo lo que es el espectro lumínico que nosotros vamos a utilizar, ¿no? La luz está compuesta por un montón de fotones que se llaman, que son partículas que están viajando, que oscilan con cierta frecuencia y cierta longitud de onda, y según dónde impacten y el reflejo que generen, es de qué color los capta nuestro ojo. Es re loco eso. Y acá ya me pongo en una data muy ñoña. En nuestra retina, adentro del ojo, la parte del sistema nervioso del ojo, hay una molécula que se llama rodopsina, y esta rodopsina es la que nos hace ver en colores. Y funciona de tal forma que según la longitud de onda que tenga ese haz de luz, impacta en diferentes partes de esa célula que se llaman conos, y modifica la rodopsina según el tamaño, con lo mismo, es mecánico el sistema, es como una llave, y generan, según eso, el estímulo eléctrico que impacta nuestro cerebro y nos dice, eso es rojo o eso es azul. Claro. Entonces, la luz está compuesta por un montón digamos, de espectros lumínicos que van desde el infrarrojo al ultravioleta. Nuestro ojo solamente capta una parte muy chiquita, ¿no? Una parte en el medio, digamos, si la luz es así, nuestro ojo capta una parte así, y hay otras luces que no podemos ver, como por ejemplo las UV, que son las que mencionaban. De hecho, muchas UV a veces se las nombra como luz negra, porque parece que es una luz apagada, y no tiene mucho sentido, pero ¿qué sucede? La radiación del Sol tiene un espectro súper completo de todos digamos, los espectros de la luz. Nosotros en un cultivo de interior, según el tipo digamos, de luz que estemos utilizando, vamos a tener un espectro más o menos amplio, digamos. Para vegetativo vamos a tirar a un espectro más cercano a los azules, para floración, para un espectro más cercano a los rojos, y los verdes, que son un poco los que están en el medio, se habló mucho de que no funcionan, porque la encargada de captar eso es la clorofila y por eso es verde, etcétera, pero se sabe hoy que también es muy importante, sobre todo para la penetrancia en hojas más bajas, que habitualmente están expuestas a la sombra. Pero al margen de eso, hay ciertas formas o ciertas cosas que aumentan la producción de lo que se llaman los metabolitos secundarios. Los metabolitos secundarios son, en este caso, cannabinoides y terpenos, que, como decíamos, tienen que ser metabolizados en la planta, ¿no? Hay ciertos estímulos que le van a generar a la planta que tengan más o menos de estos metabolitos secundarios. Y uno de ellos, y sobre todo de los más demostrados, porque después hay un montón, desde el estrés hídrico, desde un montón de otras cosas, del frío, etcétera, que son mitos. El estrés lumínico y el frío, que produce más resina o que produce más cannabinoides, es un mito. A veces el frío hace que la planta, el cogollo, no cuaje, y parece que hay más resina porque hay menos flor, entonces los tricomas resaltan más. Pero eso está súper estudiado y no es que da más resina, digamos. Da menos flor y una proporción diferente de resina-flor, por así decirlo. Pero hay dos cosas que demostraron aumentar, por estudios científicos, la producción de metabolitos secundarios.
Una es el estrés mecánico y otra, que es un poco lo que decían, es una adecuada suplementación, en el caso del indoor, con un espectro UV, que hay diferentes espectros UV, UVB, etcétera. Y sucede mucho también en la naturaleza, digamos. Muchas veces, por ejemplo, en los árboles de pera o de manzana o de otras frutas, se hace una defoliación o se quitan algunos frutos, sobre todo los que no están expuestos al sol, porque el sol con su radiación UV los pone más coloridos, los madura de mejor forma, genera más fructosa, que eso después le va a dar mayor sabor dulce, etcétera, etcétera. Con con este caso, digamos, con la planta de cannabis, con su fruto, que su fruto es el cogollo, que puede estar o no polinizado, pasa lo mismo. Si yo tengo un buen aporte de rayo UV, voy a tener una mayor generación de metabolitos secundarios, y de hecho está muy bueno y aumentan mucho los volúmenes de metabolitos secundarios cuando uno complementa a un LED, que ahí me preguntan, foco LED Spectrum. O sea, por ahí no se sabe a qué uno se refiere, ¿no? Hay diferentes tipos de LED con diferentes espectros lumínicos. Siempre está bueno que el vendedor, el proveedor de eso, explique qué espectro lumínico tiene y qué poder, no solo el espectro, sino la potencia, que son dos cosas diferentes. Y exponer los frutos, que son los cogollos, o las semillas, o los cogollos, digamos, polinizados, a rayos UV, mejoran la maduración, en este caso de las semillas, o la producción de metabolitos secundarios. Alto dato, alto dato. Bueno, y consumiendo el cannabis sin descarboxilar, ¿cómo sería con el aceite? ¿Pasa lo mismo? Sí, es un tema súper controversial lo que sucede con eso, por dos motivos. Por un lado, el cannabis sin descarboxilar no es hidrofílico, como muchos dicen, no es que se disuelve en agua, los cannabinoides ácidos, ¿no? THC, CBD, etcétera, no es que se disuelve en el agua, como dicen, siguen siendo, digamos, componentes lipofílicos, pero en mayor medida que los cannabinoides neutros. Y por ende, los cannabinoides ácidos tendrían mayor dificultad de ingresar en nuestro sistema circulatorio, o sea, de ser absorbidos, pero también al mismo tiempo es muy complejo lo que sucede a nivel gástrico y a nivel enzimático en el tubo digestivo cuando uno mete cannabinoides, porque el mismo ácido del estómago puede descarboxilar estos cannabinoides, incluso generar, sin descarboxilación, sino otro tipo de cannabinoides que son el 11-hidroxi-THC, cannabinoides que son incluso más psicoactivos que el mismo THC neutro. Entonces es realmente muy complejo. Recomendamos que por una cuestión principalmente de dosificación y de que esa dosificación sea pareja, que sea siempre la misma, que conlleve con los estudios clínicos que hay hechos, que la mayoría son con THC neutro, etcétera, se utilicen principalmente cannabinoides neutros en los aceites y no ácidos. Pero bueno, es muy variable según quién, cómo, para qué lo utilice, por qué vía de administración, etcétera. Así que bueno, nada, es un poco eso. Pero a grosso modo sí, los cannabinoides neutros, no necesariamente descarboxilados, tienen efectos terapéuticos también. Bueno, Santi, por mi parte no queda nada. Fue fabuloso la información que nos diste y nada, agradecerte. No sé si hay alguna pregunta por ahí, creo que no, pero bueno. Vamos a ver, sería el momento. Mientras también te agradezco a vos, Nico. Un placer para mí, hermanito, contar ahí conmigo para lo que sea. De paso, ya que estamos hablando ya con Entre Ríos,
el día de mañana, paso el chivo que nos vamos para Rosario del Tala con mi amigo, socio, abogado y muchas otras cosas, David Roskin. Y allá en Rosario del Tala vamos a estar participando de un evento donde, bueno, vamos a charlar un poco sobre lo que es el estado actual de las leyes de cannabis en Argentina, en Latinoamérica, comparándola con otros modelos regulatorios. Vamos a hablar un poco de lo que es emprendeduría y gente que quiere emprender en el cannabis hoy, qué posibilidades hay, cómo puedo obtener una licencia, etcétera, etcétera. Y bueno, compartiendo un poco de info, esto de reducción de daños y cannabis medicinal. Genial, genial, buenísimo. Bueno, Santi, me despido, saludos de acá y valga la redundancia, gracias. Gracias a vos, Nico. Fuerte Fuerte abrazo. abrazo. Chao, chao. Chao.